permitís una palabra. Este domingo 21 de enero, por quinta vez, la Iglesia Católica celebra el Domingo de la Palabra. Todos los años, el tercer domingo del tiempo ordinario, por una muy feliz iniciativa del Papa Francisco, es el Domingo de la Palabra. La finalidad, que los cristianos vayamos cobrando mayor conciencia del lugar que la palabra de Dios tiene en nuestra vida, en la vida cristiana, en la vida de la Iglesia. Yo con este video quiero hacerte una sugerencia para vivir mejor este domingo en la línea de este objetivo, crecer en la conciencia del lugar que tiene la palabra de Dios en la vida, en la misión de la Iglesia. Pero antes, una aclaración muy importante. Palabra de Dios. La palabra de Dios no es ante todo un libro, es una persona. Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Escribe San Juan y nosotros rezamos todos los días en el Ángelus. Es Jesús, o este año que leemos el Evangelio de Marcos. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia, la palabra encarnada de Dios. Nosotros una y otra vez volvemos a las Sagradas Escrituras, leemos con fe, abrimos con fe, con unción, en medio de cantos, de oraciones, de incienso, la palabra de Dios, porque en la lectura creyente de las Santas Escrituras escuchamos su voz, o como dice hermosa y sabiamente el Papa San Gregorio Magno, en la lectura de las Sagradas Escrituras escuchamos el corazón de Dios que nos habla. La palabra es una persona. Por eso, cuando nos acercamos, sea en la liturgia, que es el momento central y más importante, o en nuestra vida y piedad individual, a las Santas Escrituras, al Evangelio, y con fe, con los ojos iluminados por la fe, e invocando al Espíritu Santo que inspiró las Santas Escrituras, y abrimos así el libro santo, escuchamos la voz de Cristo, podemos sentir el latido del corazón de Dios que nos habla. Hecha esta precisión, te hago la sugerencia. Si lo tenés impreso en tu biblioteca, buscá el libro del Concilio Vaticano II, que contiene los documentos del Concilio Vaticano II, y te sugiero leer el capítulo de uno de sus documentos más importantes, la Constitución Dei Verbum, Palabra de Dios. El último capítulo, el capítulo 6. Es breve, tiene apenas 5 números, del 21 al 26. Yo voy a leer a continuación un número y algunos punteos de los otros que me parecen significativos. Pero si no lo tenés impreso, yo tengo este volumen que me acompaña desde los días del seminario. Podés googlearlo, podés buscarlo en internet. Yo te voy a dejar abajo el enlace con el sitio del Vaticano, donde está el texto en nuestra lengua, el texto de la Constitución Dei Verbum. Y lee el capítulo 6, detenidamente, sencillamente. El capítulo 6 tiene como título La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La presencia de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, en la vida de la Iglesia. Creo que lo que dice la Iglesia, lo que dijo el Concilio en este capítulo 6 de Dei Verbum, ha tenido un influjo positivo, ha puesto en marcha uno de los aspectos más hermosos de la gran reforma de la vida de la Iglesia, que ha puesto en marcha esa gran profecía de la vida de la Iglesia, que es el Concilio Vaticano II. No estoy inventando nada, no es una idea original mía, la han dicho muchos, entre ellos el cardenal Carlo Maria Martini, al que muchos recordamos en este Domingo de la Palabra de Dios, porque él fue un instrumento para realizar algo de lo que dice el capítulo 6 de Dei Verbum, que comienza así, con una afirmación fortísima. Dice así, número 21. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura
como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Pues, sobre todo en la Sagrada Liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. ¡Qué fuerte! En la Catedral de San Francisco, como en muchos lugares, y sobre todo cuando celebramos una misa más solemne, los fines de semana el libro de los Santos Evangelios, el Evangeliario, está puesto sobre el altar o lo introduce en la procesión de entrada, lo lleva algún ministro, algún sacerdote. Sobre el altar el libro de los Evangelios, que en su momento será llevado al ambón donde se lo proclamará el Evangelio de cada día, de cada domingo, con solemnidad, a veces con incienso y siempre venerándolo con un beso, como hacemos los sacerdotes cuando leemos el Evangelio. Pero atención, porque el signo litúrgico dice esto mismo que acabamos de escuchar del concilio. Hay una sola mesa, de la cual se toma el pan de la palabra y de la Eucaristía. Cristo, que se nos hace alimento, pan, en su palabra escuchada con fe y que nos lleva de la manito a recibirlo en la Santa Comunión, en la Eucaristía. Palabra del Señor, dice el diácono o el sacerdote o el obispo cuando proclama el Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Y cuando nos acercamos a comulgar, el ministro nos dice, cuerpo de Cristo. Amén. Es el encuentro con Cristo. Una sola mesa para comer el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. La Iglesia, continúa el texto, ha considerado siempre como suprema norma de su fe la Escritura, unida a la tradición, ya que inspirada por Dios y escrita de una vez para siempre, nos transmite inmutablemente la palabra del mismo Dios, y en las palabras de los apóstoles y los profetas hace resonar la voz del Espíritu Santo. Por tanto, toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. En los libros sagrados, esto es precioso, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Por eso se aplican a las Escrituras de modo especial aquellas palabras. La palabra de Dios es viva y enérgica, viva y eficaz, dice otra traducción. Puede edificar y dar la herencia a todos los consagrados. Puesto a pensar en esto, cada vez que abrís la Sagrada Escritura o que la escuchás con tus hermanos en la liturgia, es el Padre el que, como Padre amoroso, sale al encuentro tuyo y de tus hermanos para conversar como un amigo habla con su amigo, amorosamente, como un padre o una mamá habla con sus hijos. Y a continuación leo solamente la introducción del número 22, que es revolucionaria. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Y vienen a continuación unas indicaciones para que se traduzcan los libros de la Escritura a la lengua de cada pueblo. Y esto que hemos visto desde hace 60 años, la multiplicación de las traducciones, algunas más logradas, otras menos, pero que han puesto realmente en las manos de los fieles y en el corazón y en los labios de los fieles la Sagrada Escritura. Esto es realmente magnífico y tiene un impacto espiritual, pastoral inmenso, y lo constatamos cada día. Después siguen dos números donde se habla de los deberes de los exégetas y de los teólogos de poner en el centro de su reflexión la palabra, la relación entre la Escritura y la teología, y quiero leer algunos párrafos del penúltimo número, el número 25. Dice: por eso todos los clérigos, obispos, presbíteros y diáconos, especialmente los sacerdotes, diáconos y catequistas dedicados por oficio al ministerio de la palabra, han de leer y estudiar asiduamente la Escritura para no volverse predicadores vacíos de la palabra que no la escuchan por dentro
y han de comunicar a sus fieles, sobre todo en los actos litúrgicos, las riquezas de la palabra de Dios. El Santo Sínodo, el Concilio, recomienda insistentemente a todos los fieles, especialmente a los religiosos, la lectura asidua de la Sagrada Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Esto es citando a un gran padre de la Iglesia. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, es de San Jerónimo esta frase. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Acudan de buena gana al texto mismo, en la liturgia tan llena del lenguaje de Dios, en la lectura espiritual o en otras instituciones o con otros medios que para dicho fin se organizan hoy por todas partes con aprobación o por iniciativa de los pastores de la Iglesia. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Y después siguen otras indicaciones. La Lección Divina, que se ha difundido tanto en nuestras comunidades y que es una práctica de la Iglesia que hacemos desde el principio y que retoma la práctica del pueblo de Israel y que han custodiado entre otros los monjes, los benedictinos por ejemplo, y que hoy vemos que se difunde por todos lados con mayor o menor precisión de los métodos. Sin embargo, es fruto de esta preciosa indicación del Concilio Vaticano II. Lectura asidua de la palabra, porque escuchamos la voz de Dios y a Él oramos cuando nosotros, inspirados por la palabra, volvemos con el corazón a este Dios que nos sale al encuentro en la palabra. Vivamos intensamente este domingo y si te parece, acepta esta indicación que te doy, esta sugerencia de volver sobre el capítulo 6 de la Constitución de Iberum. Creo que te va a hacer mucho bien.